Un acercamiento a la criminología. Bienvenidos al curso Avances en Criminología Aplicada. Tema 1. Nuevos métodos en criminalística. 1.1. Introducción y objetivos. En este tema nos introduciremos en el concepto de criminalística y veremos algunas de las técnicas forenses que en los últimos tiempos han visto aumentadas sus posibilidades analíticas gracias a los avances tecnológicos y a la acumulación progresiva de conocimientos. Así nos detendremos en el análisis forense, distinguiendo el realizado sobre la escena del delito, por un lado, y de las personas implicadas, por el otro. En concreto, estudiaremos cómo se realizan los análisis forenses de suelos, en qué consiste y en qué puede ayudar la entomología forense y en el análisis forense de los accidentes de tráfico, para referirnos al análisis de las escenas de los delitos. En el ámbito de los cuerpos humanos, estudiaremos el proceso de la muerte, o tanatología, cómo se debe realizar el levantamiento de un cadáver, qué características forenses destacan los análisis de heridas por arma de fuego y el uso forense del ADN. De esta forma, los objetivos que se pretenden conseguir son los siguientes: conocer los elementos principales del ámbito de la criminalística, adquirir las nociones básicas del análisis forense de los suelos, discriminar los distintos momentos en la descomposición de un cadáver mediante el análisis de la fauna cadavérica, adquirir las nociones básicas del análisis forense de los accidentes de tráfico, establecer los momentos clave del proceso de la muerte, tanatología, adquirir las nociones básicas del levantamiento de un cadáver, discriminar entre los distintos tipos de heridas producidas por arma de fuego y descubrir los nuevos avances en análisis forense del ADN. 1.2. Breve introducción a la criminalística. En la investigación de los delitos deben participar todas las áreas de conocimiento. El delito es una realidad social compleja, cuyo estudio puede ser abordado desde diferentes ciencias y disciplinas. La comprensión del fenómeno delictivo como concepto es esencial para elaborar políticas criminales. Pero de cara a la administración de justicia, el delito debe ser considerado individualmente, es decir, como la conducta penalmente reprochable, atribuible inequívocamente a un autor o autores de éste. Para que ese reproche sea inequívoco e individualizado, es preciso que durante la realización del juicio oral se pruebe más allá de toda duda su autoría, y eso solo se logra convirtiendo los indicios físicos recogidos mediante la investigación criminal en evidencias. Estas evidencias adquieren así la calidad de prueba. La ciencia que proporciona a la autoridad judicial la ayuda necesaria para que los indicios físicos sean considerados evidencias mediante las cuales se otorga una explicación a los hechos acaecidos durante la comisión delictiva es la criminalística. Zapana, en el año 2012, recoge las definiciones siguientes acerca de la criminología. Para Gisbert Karlowitz, es la ciencia que estudia los indicios dejados en el lugar del delito, gracias a los cuales se puede establecer, en los casos más favorables, la identidad del criminal y las circunstancias que concurrieron en el hecho delictivo. Para Aguilar Ruiz, es la ciencia que analiza indicios y evidencias, es decir, todos los objetos relacionados con la escena del crimen, con el fin de identificar quién es la víctima y el victimario. Para Nieto Alonso, es la disciplina encaminada a la determinación de la existencia de un hecho criminal, a la recogida de pruebas e indicios y a la identificación de los autores, mediante la aplicación de métodos científicos de laboratorio, así como a la elaboración de los informes periciales correspondientes.
De todo ello se desprende que la criminalística emplea conocimientos, métodos y técnicas respetuosas con el método científico para llegar a establecer la verdad de unos hechos enjuiciados. Esa verdad es necesaria para atribuir la autoría de unas acciones a un victimario, así como las circunstancias en las que esas acciones fueron ejecutadas. Toda la acción de ayuda o asesoramiento altamente especializado que realizan los especialistas en criminalística debe ser recogida en los correspondientes informes periciales, cuyas conclusiones y métodos por los que a ellas llegaron deben ser reproducidos durante la vista oral al objeto de ser debidamente cuestionados. La criminalística es la disciplina científica que explica los hechos producidos por el delito y aporta a la autoridad judicial los elementos de prueba necesarios para la administración de justicia. La criminalística es una ciencia aplicada, cuyo objetivo es el mejor entendimiento de los hechos acaecidos en un crimen. Para ello debe examinar el escenario, recoger los indicios físicos, analizar los indicios, explicar los hechos investigados a partir del análisis realizado, identificar en su caso a las personas implicadas. A su vez, el escenario para proceder a un exhaustivo análisis debe ser protegido y conservado. De esta manera se evita su contaminación o manipulación. A continuación, y dependiendo del tipo de indicio físico del que se trate, procede un planteamiento criminalístico concreto. La criminalística debe ser considerada una ciencia interdisciplinar de naturaleza empírica. Los conocimientos de la criminalística tienen en definitiva como objetivo ayudar a la autoridad judicial a resolver problemas de índole legal o criminológico. A continuación, veremos algunas de las técnicas empleadas en criminalística que, sin ser absolutamente novedosas, es decir, se vienen empleando con regularidad, el uso de nuevas tecnologías y el avance de los conocimientos adquiridos en las últimas décadas las hacen estar en la vanguardia del estudio criminalístico y su potencia en la investigación delictiva desde un punto de vista forense. 1.3. Técnicas forenses aplicadas a la escena del crimen. En las siguientes líneas veremos algunas de las técnicas periciales dedicadas al estudio de la escena del crimen. Este no pretende ser un listado exhaustivo, sino una muestra del avance de las ciencias forenses dedicadas al auxilio de las autoridades judiciales a la hora de impartir justicia. Así nos detendremos en el estudio pericial de suelos, de fibras, de la entomología y de los accidentes de tráfico, pero siempre con ese objetivo de comprender los hechos ocurridos durante una acción delictiva. Estudio pericial de suelos. La ciencia que estudia el suelo es denominada edafología, que considera al suelo como un cuerpo natural de composición mineral y orgánica que deriva de un material geológico subyacente. En el ámbito criminológico, es decir, cuando el estudio del suelo se realiza con objetivos legales, como el análisis de la escena de un delito, esta disciplina recibe el nombre de edafología forense. La edafología forense es la disciplina científica que estudia el suelo desde un punto de vista legal, como puede ser el análisis de la escena del delito. El objeto de estudio de la edafología es el suelo en cuanto a composición, propiedades, origen y clasificación. Incluye no solo el estudio de los suelos, sino que también son de su interés las aguas superficiales y las subterráneas, así como los microorganismos, el polvo y la vegetación que encontraremos en ellos. Ejemplo de aplicación de la edafología forense a una investigación criminal. Al objeto de averiguar si una persona por sí misma o en vehículo ha estado presente en una escena en particular, se pueden analizar los restos de suelo detectados en su calzado, en sus ropas, en los neumáticos o en los bajos del vehículo, con los elementos encontrados en la escena del delito. Mediante la comparación entre unos y otros indicios físicos,
Los obtenidos en el individuo o su vehículo con los de la escena desde un punto de vista químico, biológico o mineralógico, se puede establecer un origen común, con los que se establece una conexión lógica entre ellos. Igualmente, una impresión de huellas sobre el suelo puede ser un potente indicador de la posición de las personas o vehículos, de sus movimientos, de su dirección, así como el tipo de vehículo o de calzado, lo que supone una fuente de información muy fiable para comprender la dinámica de hechos durante la acción delictiva. La toma de las muestras es tan relevante como su análisis y debe hacerse con las debidas precauciones. Por ejemplo, empleando herramientas que no contaminen las muestras. Cada suelo varía en profundidad y la composición puede ser diferente en función de esa profundidad. Cada escena del delito requerirá, por lo tanto, de unas medidas específicas. A su vez, el hecho de que el suelo esté seco o mojado también condiciona las posibles adherencias, así como las impresiones que sobre él se realizan. Cada muestra será guardada en una bolsa de plástico perfectamente identificada. Una correcta recogida de las muestras debe hacerse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones, que nos mencionan Álvarez y Carrel en el año 2017. Tomar las muestras lo antes posible para evitar modificaciones por el paso del tiempo o la climatología. Se debe considerar la escena del delito y también los lugares de acceso y abandono de este. Los lugares donde haya cambios de textura, composición o color son prioritarios. La profundidad que considerar vendrá marcada por la profundidad de las huellas. Se recogerán muestras también de las zonas de uso habitual del sospechoso, para cotejo con las de la escena del delito. Realizar un mapa de localización de la toma de muestras. Todas las muestras deben ser individualizadas y transportadas evitando su contaminación. Una vez en el laboratorio, los análisis pueden realizarse de los siguientes elementos. Determinación del pH. No es una prueba con alto valor de discriminación, pero si las muestras coinciden, deben tener el mismo pH. Determinación del color. Debe hacerse una limpieza exhaustiva para determinar el color, es decir, eliminando la oxidación y las materias orgánicas. La apreciación del color se logra con mayor efectividad analizando las partículas finas. Determinación de la textura. Se miden los porcentajes de arena, limo y arcilla del suelo. Determinación de la densidad. La relación es la siguiente: a mayor concentración de materiales minerales, mayor densidad. A mayor concentración de elementos orgánicos, menos densidad. Determinación de la densidad de partículas. En este caso, a diferencia del anterior, se atiende a la proporción y constitución mineralógica de las partículas. Análisis microscópico de minerales primarios. Se emplean instrumentos de alta resolución, electrónicos, con una enorme capacidad para discriminar diferentes minerales mediante la observación. Análisis de minerales secundarios. Son fundamentalmente minerales de arcilla. Requiere microscopios electrónicos. Análisis químicos de elementos. Identifica y cientifica los distintos elementos existentes en una muestra de suelo. Análisis de la materia orgánica. Se refiere a la materia orgánica que procede de restos vegetales y animales, descompuesta por la acción de los microorganismos presentes en el suelo. Esta materia orgánica se denomina humificada. Análisis microbiológico. Esta técnica va cobrando cada vez más relevancia, sobre todo mediante el análisis de determinadas enzimas o el ADN de microorganismos. Análisis de partículas extrañas. La detección de cualquier partícula extraña que no sea habitual en el suelo puede resultar de enorme importancia para convertirse en prueba pericial, como por ejemplo, pueden considerarse fibras, pigmentos, vidrios, polvo, etc.
Análisis de pólenes y materiales botánicos. Su potencia discriminatoria estriba en que su morfología es única para cada especie vegetal. Además, como su superficie exterior está cubierta de puntas, se adhiere fácilmente a la ropa y al calzado. Análisis de diatomeas. Las diatomeas son microalgas unicelulares, microscópicas, de formas muy variadas, lo que les da un gran poder discriminante, fundamental en análisis forenses. Análisis de polvo. Se denomina polvo a la mezcla de diferentes tipos de partículas sólidas de menos de 500 micras de diámetro. Es precisamente su variabilidad en las posibles mezclas lo que permite una mayor discriminación. Como vemos, son múltiples las posibilidades de análisis del suelo, por lo que su uso forense es muy importante. Por otro lado, en la medida en que se desarrollan nuevas técnicas de análisis con dispositivos más sofisticados, su eficacia aumenta considerablemente. Estudio pericial de entomologías forense. En toda investigación criminal en la que se ha producido una muerte, resulta esencial datar el momento en el que ésta se ha producido, porque ese dato sirve de referencia para determinar las acciones tanto de la víctima como de su victimario y la vinculación de éstas con el presunto hecho delictivo. Uno de los medios a establecer ese momento con bastante precisión es el análisis de la entomofauna asociada al cadáver. Uno de los medios que establece ese momento con bastante precisión es el análisis de la entomofauna asociada al cadáver. Los artrópodos son atraídos por los cadáveres, tales como dípteros, coleópteros y nematodos. Se distribuyen ampliamente y llegan al cadáver en poco tiempo, por lo que permiten determinar el lugar y el momento en que se produjo el fallecimiento. Es muy importante considerar en todo caso que las condiciones atmosféricas influyen en la aparición y duración de las actividades de la fauna cadavérica. Las larvas aparecen en circunstancias normales al 8º día, pero si hace calor, el nacimiento puede reducirse inclusive a las 24 horas. Cuando la temperatura es propicia a los 10 días, la larva alcanza su máximo desarrollo. Sale del cadáver y se convierte en ninfa, para proceder a un proceso de incubación que puede ir de 6 a 30 días. Nace entonces el insecto que siembra de nuevo el cadáver, si todavía conserva partes blandas. Estos dípteros aparecen en cadáveres al aire libre, en estaciones calurosas. En épocas más frías sucumben. Si el cuerpo está en interior, puede actuar la mosca azul, que ha podido permanecer en las casas durante el invierno. Según Menggin, las especies de insectos que se suceden cronológicamente y que hacen desaparecer un cadáver son las siguientes. Primer periodo, de 3 a 4 meses. Principalmente aparecen larvas de dípteros de los siguientes géneros: Curtonebra, Sarcófaga y Lucilia. Si no aparecen, podemos presumir que la muerte se produjo en invierno. Segundo periodo, 3 o 4 meses siguientes. Se encuentran los coleópteros del género Dermestes y lepidópteros de Aglossa. Tercer periodo, de 4 a 8 meses. Se encuentran en el cadáver, convertido entonces en una papilla negruzca, semilíquida, dípteros y coleópteros. Cuarto periodo, dura entre 6 y 12 meses. El cadáver prácticamente está reducido a polvo. Encontramos en él acareanos e insectos como tenebrio y fitus. Se establecen unas 20 especies de necrófagos agrupados en grupos según los periodos en los que actúan. Así encontramos, desde la muerte, la especie californiana, del 1 al 6º mes, la sarcofagiana, del 3 al 9º mes, la dermestiana, en el 10º mes, la corinetiana
En el segundo año, la silfiana. Del segundo al tercer año, la arcariana. Las señales que estos insectos necrófagos dejan al actuar sobre el cadáver y que permiten establecer periodos más o menos concretos del momento del fallecimiento son las larvas y los insectos muertos. Todo ello teniendo en cuenta si el cuerpo está situado al aire libre o no, el grado de descomposición, la causa de la muerte, la región en la que se encuentra, la climatología y otros factores. Investigación de los accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico son una trágica realidad para nuestra sociedad. En Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, es decir, SUTRAN, nos brinda alcances relacionados a eventos de tránsito, donde han ocurrido desenlaces trágicos, todos con características de la seguridad vial. Lamentablemente, los delitos culposos de tránsito son comunes en diversas ciudades del país. Según datos estadísticos, la mayor cantidad de accidentes de tránsito se sitúan en las regiones de Lima, Puno y Arequipa. Aunque los accidentes de tráfico deben considerar cualquier medio de locomoción, en este apartado nos vamos a centrar en los más frecuentes, los terrestres que además se desarrollan sin tener un trayecto fijo. Según Borovia, Díaz, Fernández, García y Uros, en el año 2017, la etiología de este tipo de accidentes sería factor humano. Con diferencia, el factor casual más frecuente en los accidentes de tráfico, pues supone más del 3/4 de estos. A su vez, podemos clasificar estas causas en dos tipos. Primero, conducir bajo la influencia de sustancias como alcohol, drogas o fármacos. Y segundo, la realización de maniobras imprudentes o el incumplimiento de las normas de circulación. Factor mecánico. Cuando son las condiciones inadecuadas de los vehículos los que provocan una acción indeseada, muy relacionado con la conducta que supone un adecuado mantenimiento. Factor climatológico. Para los casos en los que las condiciones climatológicas son el factor decisivo para la ocurrencia del accidente, las más habituales son las relacionadas con la lluvia, el hielo y la niebla. Factores de calzada. Ya sea porque el firme está en mal estado, porque la señalización es inadecuada, inexistente o está deteriorada, porque aparecen elementos extraños en la calzada o porque la vía está mal diseñada. Muy relacionada con el concepto de etiología, es decir, con la causa del accidente, debemos considerar los mecanismos que llevan a su producción. Siguiendo a Borboria, del año 2017, podemos considerar los siguientes: colisiones frontales, colisiones laterales, colisiones con vuelo, colisiones por alcance o posteriores. Los mecanismos de producción serán uno de los elementos primordiales para analizar las lesiones que se producen en los accidentes, ya sea por atropello, por vuelco o por colisión, y dependiendo a la velocidad y la dirección de incidencia a la que se produce el impacto, se producirán unos tipos u otros de lesiones. Lesiones por colisión. Borboria encuentra que las más comunes son los traumatismos cráneoencefálicos, los cervicales, las lesiones de la médula espinal, los traumatismos torácicos, con y sin fractura de costillas, los traumatismos abdominales y lesiones en los miembros en todo su ámbito, desde leves contusiones hasta graves fracturas. Específicamente, encontramos que las lesiones más graves aparecen en las lesiones frontales, aunque el uso del cinturón de seguridad y los airbags han supuesto una importante disminución de la frecuencia de estas lesiones. Cuando la colisión se produce por alcance, la lesión más frecuente es el denominado latigazo cervical, que puede llegar a ser grave. En las colisiones laterales predominan las contusiones torácicas, así como las fracturas de clavícula y de costillas. Lesiones por vuelco. Borboria señala que este tipo de accidentes son los que conllevan más riesgo de muerte o de consecuencias graves.
Son muchos los factores asociados al daño, como la energía cinética del vehículo, su masa, el número de giros que realiza el vehículo, su ángulo, la deformidad que se produzca o la cantidad y la calidad de las medidas de seguridad que incorpore. Otro factor por considerar es si se produce expulsión del vehículo y los obstáculos que el cuerpo encuentre en su trayectoria. Así encontraremos traumatismos cráneoencefálicos, lesiones medulares, torácicas, abdominales, pélvicas y las extremidades. Lesiones por atropello. Barboria distingue 4 fases en el alcance de un vehículo a un peatón. Primero, choque. Desde el punto de vista de la investigación del accidente, la lesión indica dónde incidió el vehículo en primer lugar, sobre todo pelvis y miembros inferiores, así como la dirección que ésta traía. En un momento posterior, cuando el peatón pierde el equilibrio, entra en contacto con las partes superiores delanteras del vehículo, lo que da lugar a traumatismos en toda la parte superior del cuerpo, craneales, faciales, miembros superiores y extremidades. Segundo, la caída. En esta fase del atropello intervienen numerosos factores como el tipo de vehículo, su altura, la velocidad que llevaba, así como las características físicas del peatón, además de erosiones, excoriaciones, posibilidad de numerosas fracturas. Las partes más vulnerables son las extremidades superiores y la cabeza. Tercero, aplastamiento. Si después del impacto el peatón se encuentra en la trayectoria del vehículo, este puede pasarle por encima. El peso del vehículo será determinante de la gravedad de las lesiones, así como la región del cuerpo afectada. Las lesiones más graves son las que se producen por aplastamiento de la cabeza, del tórax o del abdomen. A efectos de la investigación, estas lesiones también pueden indicar la dirección y velocidad a la que se produjo el atropello. Y como cuarto punto está el arrastre. Este se produce cuando después de sobrepasado el cuerpo, este queda enganchado a algún elemento del vehículo. Las lesiones más frecuentes en esta fase se producen en las zonas del cuerpo que no están cubiertas y consisten en abrasiones debidas a la fricción sobre la calzada. El atropellamiento típico incluye las 4 fases. Es atípico o incompleto cuando no se producen todas. La inspección ocular de este tipo de accidentes tendrá muy en cuenta los 3 elementos involucrados en él, como son el individuo, el vehículo y la vía de circulación. Cada uno de ellos debe ser analizado minuciosamente por los profesionales implicados, según sus respectivas especialidades. El atestado policial deberá recoger todas las diligencias realizadas y en él se consignarán los datos de las personas implicadas, los datos del accidente y de los vehículos, las condiciones atmosféricas y de la vía donde ha ocurrido, las declaraciones testificales que correspondan, así como los informes médicos forenses correspondientes. 1.4. Técnicas forenses aplicadas a los seres humanos. A continuación nos detendremos en algunas técnicas forenses aplicadas a los seres humanos en relación con la investigación delictiva, como son la tanatología, el levantamiento del cadáver, las técnicas forenses aplicadas al análisis de las heridas por arma de fuego y el análisis del ADN. Tanatología. La tanatología se ocupa de la repercusión que presenta la muerte en las ciencias forenses, y en concreto, en la medicina legal y forense. Los aspectos que estudiará a este respecto son el diagnóstico de la muerte cierta, más allá de toda duda, de la datación del momento en que se produce, la identificación del cadáver, la etiología de la muerte, los mecanismos de producción de esta, el análisis de los indicios de criminalidad y la existencia de elementos ajenos al cadáver. Algunos autores nos dicen que no existe algo que podamos denominar el instante de la muerte, ni siquiera desde un punto de vista científico. Sí puede identificar procesos de destrucción traumática del sistema nervioso central, al igual que se pueden discriminar varias fases de la muerte.
Muerte aparente. Aparentemente se produce una abolición de las funciones vitales. Muerte relativa. En ella se produce una suspensión de funciones de tipo nervioso, respiratorio y circulatorio, que en determinados casos pueden recuperarse empleando las maniobras terapéuticas debidas. Muerte intermedia. Las actividades biológicas se han degradado hasta el punto que ya es imposible recuperar la vida del organismo. Y muerte absoluta. Ha desaparecido cualquier atisbo de actividad biológica en el organismo. La muerte jurídicamente considerada se corresponde con la fase de la muerte denominada intermedia. En la muerte jurídica, así considerada, no es posible la reviviscencia del organismo, ni siquiera con maniobras terapéuticas de carácter extraordinario. La muerte es ya irreversible, lo que supone una serie de afectaciones legales, como las que permitan los trasplantes de órganos, por ejemplo. Desde un punto de vista médico-legal, procede el estudio de los denominados fenómenos cadavéricos mediante técnicas anatómicas, químicas y microbianas. Los fenómenos cadavéricos son, según Sánchez y Robledo, los cambios que se producen de modo consecutivo en un organismo desde el momento en que los procesos bioquímicos desaparecen por la influencia de determinados factores. Estos cambios relativos a la esqueletización del cuerpo se organizan del siguiente modo. Fenómenos cadavéricos abióticos. Son los procesos que ocurren en el cuerpo como consecuencia de su exposición a las condiciones ambientales. Según desaparece la temperatura corporal, el cadáver iguala su temperatura con la del ambiente, enfriamiento que comienza por la cara, los pies y las manos. Son los órganos del abdomen los que conservan la temperatura más tiempo, hasta 24 horas. El cálculo de la temperatura debe hacerse en órganos internos, como el recto o el hígado, aunque el cerebro se enfría de un modo más regular, con lo que también sería un buen indicador. Por otro lado, cuanto mayor sea la temperatura y la ventilación, más rápidamente se produce la deshidratación del cadáver. Los fenómenos más evidentes son la pérdida de peso, el apergaminamiento de la piel, la desecación de los músculos y diversos efectos en los globos oculares. Las livideces comienzan a aparecer a los 20 minutos y llegar hasta las 10 o las 12 horas. Comienzan por la parte posterior del cuello hasta que se ocupa todo el plano inferior del cuerpo. Es importante destacar que dentro de esas 12 horas, las livideces todavía no están fijadas, es decir, que si se modifica la posición del cadáver, cambiarán las livideces, salvo que éstas, por diversas circunstancias, hubieran comenzado a fijarse, por lo que, aunque se modificaran, no desaparecerían del todo las más antiguas. Fenómenos cadavéricos bióticos. Aunque nada más al producirse la muerte se produce un estado de relajación y flacidez muscular, este es sustituido por un estado contrario de contracción muscular denominado rigidez cadavérica. La rigidez comienza en los músculos de fibra lisa, como el corazón o el diafragma, normalmente 2 horas después de producirse la muerte. Entre 3 y 6 horas después, comienzan a contraerse los músculos estriados. El orden de esta contracción puede verse alterado por la posición del cuerpo. En las primeras 12 horas se ha completado. Es máxima a las 24 y comienza a desaparecer a las 36 a 48 horas. También hemos de considerar el denominado espasmo cadavérico, de gran interés criminológico, por cuanto se produce de modo instantáneo en virtud de determinadas circunstancias, como una tensión nerviosa elevada en el momento de la muerte, y que puede ser debida a una emoción intensa, por el efecto de heridas por arma de fuego, que lesionan los centros nerviosos o el corazón, por la acción de un rayo atmosférico o por asfixias mecánicas o sumersión.
Fenómenos cadavéricos destructores. La autólisis es un proceso de fermentación que comienza en el interior de las células antes de que intervengan las bacterias. También es denominado necrosis celular. Este proceso altera los órganos y los tejidos, siendo los más importantes los que se producen en la sangre, en la bilis, en el páncreas, en las glándulas suprarrenales, esófago y estómago, y el encéfalo. Ejemplo de aplicación de la tanatología a una investigación criminal es la siguiente. La presencia de determinados fenómenos cadavéricos permite datar el momento de la muerte. También permite el análisis de las lesiones premortem o postmortem, con lo que se pueden detectar lesiones simuladas realizadas con la intención de ocultar el momento de la muerte y así confundir a los investigadores. Igualmente, las distintas señales que el proceso de descomposición va dejando nos puede llegar a indicar si un cadáver ha sido trasladado de lugar y de posición, con lo que se permite elaborar hipótesis sobre si el lugar donde se ha encontrado es realmente donde tuvo lugar la muerte. Una de las técnicas más prometedoras para el estudio forense del cadáver lo proporciona la tanatoquimia, disciplina que analiza diversos parámetros para establecer certeros diagnósticos con las técnicas más avanzadas. Esta técnica estudia fluidos corporales como la sangre, el líquido cefalorraquídeo, los humores acuosos y vítreo y los líquidos sinovial, pericardíaco y perinlinfático. El más utilizado es el humor vítreo, porque es posible obtener una cantidad más que suficiente para el análisis, unos 4 o 5 mililitros. Además, está libre de elementos celulares, por lo que la autólisis tiene escaso impacto en él. En cualquier caso, siempre habrán de tenerse en cuenta las condiciones climatológicas en las que se encuentra el organismo, así como las características metabólicas del sujeto antes de producirse la muerte, porque no es lo mismo si el sujeto gozaba de buena salud o no, su peso corporal, etc. Levantamiento del cadáver. El levantamiento del cadáver es una diligencia judicial llevada a cabo por la comisión judicial, compuesta por la autoridad judicial, el médico forense y la policía judicial. Se lleva a cabo mediante una serie de acciones protocolizadas, al objeto de examinar el cadáver en el lugar de los hechos. Su objetivo es determinar las circunstancias en las que el cuerpo ha sido encontrado, como paso previo a su traslado a los institutos de medicina legal o anatómico forense que correspondan, donde se harán las periciales necesarias. Etapas de levantamiento del cadáver. Santiago, en el año 2017, señala las siguientes etapas de levantamiento del cadáver. Primero, protección del lugar de los hechos. Por obvio que parezca, el primer paso es la comprobación de la muerte descartando la existencia de signos vitales. Se establece un perímetro para evitar intromisiones y manipulaciones. Todo lo que dentro de ese perímetro debe quedar fijado, fotografiado, grabado en video y con cuantas técnicas sean necesarias para dejar constancia de cómo fue encontrado el lugar. Segundo, observación del lugar. Se denomina inspección técnico-ocular y es realizada por el médico forense, la policía judicial y la policía científica. Sus objetivos son comprobar el hecho, recopilar el mayor número posible de indicios físicos y comenzar la investigación judicial. El proceso técnico ha generado la incorporación de dispositivos con una gran potencia y efectividad, lo que permite detección y recolección de indicios físicos que se revelan esenciales para el esclarecimiento de los hechos. Tercero, fijación del lugar. Deben emplearse diversos medios, comenzando por una descripción escrita, elaborando croquis, tomando reportajes fotográficos o mediante infografías forenses, videos gráficos, moldeados, etc. Cuarto, descripción del cadáver en el lugar de los hechos.
Se debe indicar la posición del cadáver según los puntos cardinales, así como su posición. También los datos antropomorfológicos. El vestuario con el mayor detalle posible. Si existen manchas sobre el cadáver o cerca de él, etc. Quinto, traslado del cuerpo. Debe hacerse sin brusquedad y sobre todo empleando equipos que no afecten su integridad. Es necesario cubrir cabeza, pies y manos con bolsas expresamente diseñadas al efecto para preservar indicios. Y finalmente el sexto punto. Examen del cadáver en el instituto correspondiente. Este examen debe ser exhaustivo y minucioso, siguiendo un orden de cabeza a pies. La ropa debe extraerse con mucho cuidado y ser examinadas. Deben hacerse fotografías de conjunto y de detalle. Se tomarán las huellas y se señalarán signos identificadores como cicatrices, tatuajes, marcas naturales, etc. Se tomarán muestras, se revisarán las cavidades naturales, las uñas. En el caso de que exista fauna cadavérica, se recogerá para su estudio entomológico. Todos los indicios deben ser inventariados y embalados de un modo individualizado para su remisión a los laboratorios correspondientes, donde se realizarán los análisis con las técnicas más sofisticadas de las que se disponga. En Perú, contamos con el Manual de Procedimientos de la Diligencia de Levantamiento de Cadáver, la misma que tiene un soporte legal en el artículo 195 del Código Procesal Penal, que señala: cuando se trate de una muerte sospechosa de haber sido causada por un hecho punible, se procederá al levantamiento del cadáver, de ser posible, con participación de personal policial especializado en criminalística, haciendo constar en acta. El levantamiento de cadáver lo realizará el fiscal, con la intervención, de ser posible, del médico legista y del personal policial especializado en criminalística. Por razones de índole geográfica, podrá prescindirse de la participación del personal policial especializado en criminalística. El fiscal, según las circunstancias del caso, excepcionalmente debe delegar inmediatamente la realización de la diligencia en su adjunto, o en la policía, o en el juez de paz más cercano. En las zonas declaradas de estado de emergencia, cuando existan dificultades que impidan la presencia inmediata del fiscal, el personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú o en el juez de paz más cercano, procederá al acto de levantamiento de cadáver de los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú y de personas civiles, previo conocimiento del Ministerio Público. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito, cuando las condiciones de la zona o el contexto en el que se desenvuelve el operativo imposibiliten materialmente la comunicación previa al representante del Ministerio Público. En todos estos supuestos, se dejará constancia de dicha diligencia y se dará cuenta al representante del Ministerio Público dentro de las 24 horas más el término de la distancia. De ser el caso, asimismo, se debe efectuar la entrega del cadáver en forma inmediata, bajo responsabilidad. La identificación, ya sea antes de la inhumación o después de la exhumación, tendrá lugar mediante la descripción externa, la documentación que porte el sujeto, la huella dactiloscópica o palmatoscópica o por cualquier otro medio. Análisis forense de las heridas por arma de fuego. En el ámbito criminal, uno de los análisis forenses más especializados lo suponen los relativos a las heridas producidas por armas de fuego. El artefacto condiciona el tipo de herida, pero al mismo tiempo, cada una de las heridas es realizada por una acción del agresor, acción que es determinada por una motivación concreta. Precisamente, el análisis de las heridas permite llegar a conectar la acción con la motivación, lo que supone un avance lógico en la comprensión de los hechos, algo esencial para esclarecer cualquier delito. Las heridas por arma de fuego son aquellas lesiones producidas por el efecto de disparos realizados con armas cargadas de explosivos, fundamentalmente la pólvora. Las armas se componen de dos elementos: el instrumento de proyección y el proyectil. Las heridas de este tipo pueden clasificarse según dos criterios:
Uno referido a si el proyectil penetró el cuerpo y si salió o no de él, denominada perforante o penetrante, respectivamente. Y otro referido a la distancia a la que se realizó el disparo, en cuyo caso distinguimos entre heridas por contacto, también llamadas a cañón tocante, por contacto cercano, también llamadas a quemarropa, heridas por distancia intermedia y por disparos a distancia. Según la distancia tenemos disparo por contacto a cañón tocante. Las características son márgenes ennegrecidos y ahumados por el hollín. Presenta una imagen conocida como boca de mina, con forma de estrella. Permite un análisis químico de los elementos presentes. También está el disparo por contacto cercano o a quemarropa. Junto a la escena de entrada se observa una zona de hollín sobre piel chamuscada. Está el disparo por distancia intermedia. Se produce el denominado tatuaje sobre la piel por acción de la pólvora. Son lesiones de excoriación, no de quemadura. Según aumenta la distancia, el tatuaje aumenta de tamaño, pero disminuye su densidad. Finalmente, el disparo a distancia. En este tipo de disparos, solo se observan las marcas que produce la perforación en la piel por el proyectil. A la hora de investigar desde un punto de vista forense las heridas por arma de fuego, es esencial determinar dos circunstancias: si el orificio es de entrada o de salida y la dirección del disparo. Para determinar si es de entrada o de salida, conviene analizar las características de la herida, puesto que en el caso de herida por entrada, se produce un anillo de abrasión, según el proyectil roza con la piel. En la medida en que la distancia es mayor, el examen mediante microscopios permite detectar partículas de pólvora. Los orificios de la salida son más irregulares y alargados, y no presentan el anillo de abrasión. El orificio de salida suele ser de mayor tamaño que el de entrada. En otras ocasiones el proyectil penetra el cuerpo y se topa con estructuras interiores, por lo que no se sabe de él. Puede ser detectado mediante técnicas de imagen, ya sea como proyectil completo o como fragmentos. La dirección del disparo se analiza mediante ciertos instrumentos que determinan las trayectorias. Estas pueden ser proyectadas por diversos medios de luz, para determinar el lugar desde el que se ha producido el disparo o para localizar proyectiles que lo hayan perforado. Por otro lado, las nuevas tecnologías proporcionan armas novedosas que pueden producir lesiones características. Así, encontramos los dispositivos Taser, que provocan una descarga de medio voltaje. Produce una lesión típica con 2 puntos esquimóticos y no hay orificio de entrada. También se encuentran armas fabricadas con materiales no metálicos, con características propias dependiendo del material empleado, tanto para el armazón como para el proyectil. Incluso se han detectado armas empleando teléfonos móviles, con proyectiles de calibre pequeño que provocan heridas acordes a este. Análisis forense del ADN. El interés forense del ADN comenzó en la década de los 80 del siglo pasado. Sin embargo, la tecnología aplicada a su análisis ha desarrollado un progreso espectacular desde entonces, con lo que sus posibilidades actuales son enormes en el ámbito del proceso penal. El material genético puede extraerse de casi cualquier indicio biológico, incluso en cantidades críticas o muy degradadas. Los indicios más empleados en los laboratorios son los extraídos de la sangre, el esperma, la saliva, los pelos, tejidos biológicos, uñas, restos óseos y dientes, cuyas características principales son las que se señalan a continuación. En sangre se emplean los leucocitos para la extracción del ADN. Puede extraerse líquida de un cadáver y también de la sangre presente en la escena del delito.
En cuanto al semen, en el ámbito forense, suelen llegar al laboratorio en forma de mancha presente en un tejido, o recogida mediante torunda o hisopo del cuerpo de una víctima, o en estado líquido de un preservativo localizado en la escena del crimen. La saliva en sí no contiene ADN, pero sí presenta numerosas células epiteliales, desprendidas de las paredes bucales, que se recogen mediante hisopos. Con respecto a los pelos, los más adecuados son los que presentan bulbo. Si carecemos de él, es decir, solo está presente el tallo, la cantidad de ADN nuclear es tan escasa que habrá que optar por la realización de análisis del ADN mitocondrial. Los huesos más ricos en ADN son aquellos en los que se realizan la función homopoyética, proceso que permite la generación de componentes de la sangre. Destacan el fémur, la tibia, el húmero, el esternón y las costillas. Se recomienda además emplear tejido óseo compacto, por cuanto el ADN se encuentra más protegido en estas condiciones. Algo parecido sucede con los dientes. Es más interesante localizar células con núcleo y mitocondrias, y estas se encuentran en la zona pulpar del diente adyacente, siendo los morales los preferidos al presentar más pulpa. Desde el punto de vista forense, las uñas son muy interesantes por dos motivos: porque son fuente de ADN por sí solas y porque pueden recoger restos de piel o de sangre de otros individuos, con los que se pueden relacionar o identificar a otras personas con el hecho investigado. Se calcula que el ADN presente en una célula es del orden de unos 3.000 millones de pares de bases, de los cuales solo es codificante el 2%. En el ADN no codificante se encuentra la variabilidad genética entre individuos. Hay que tener presente dos conceptos, que son los que mayor relevancia tienen desde un punto de vista forense: la universalidad y la variabilidad. La universalidad se refiere a que, independientemente del indicio biológico que se obtenga de un individuo, siempre se encontrará el mismo ADN. La variabilidad se refiere a la presencia de secuencias diferentes entre los individuos. Técnicas más empleadas para el análisis del ADN. Técnicas tradicionales o DNA fingerprint. Analiza polimorfismos de fragmentos de restricción. Fue la primera prueba de ADN que se consideró como prueba en un proceso penal a finales de los 80 del siglo XX. Sin embargo, ha caído en desuso por la eficacia de nuevas técnicas. Técnicas actuales. PCR. Por PCR se conoce el proceso de reacción en cadena de polimerasa, técnica que permite la ampliación de fragmentos específicos de ADN. Gracias a su potencia, es posible extraer ADN de casi cualquier vestigio biológico, aunque esté presente en cantidades pequeñas o incluso degradadas. La eficacia de su empleo estriba, además, en que el proceso se puede automatizar y sus resultados se pueden estandarizar fácilmente y registrar en bases de datos sencillas. A estos datos se les aplican técnicas estadísticas, lo que supone una interpretación en función de probabilidad matemática. Una vez que una muestra ha sido aumentada mediante la PCR, se procede a su análisis mediante diversas técnicas como las siguientes: electroforesis, análisis del tamaño molecular, técnicas de detección del ADN, técnicas de marcaje a nivel de la PCR o secuenciación. En general, los avances en este ámbito han sido enormes y las posibilidades futuras son realmente prometedoras. La genética forense en un ámbito de estudio que cada vez tiene mayor incidencia en la investigación criminal.